Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A todos les agradecemos su presencia, que nos hagan el favor de acompañarnos en esta programación de la 29 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Maestro Alfonso López Monreal, maestro Pedro Valtierra, permítanme en primer término transmitirles un afectuoso saludo de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, y agradecerles a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos hagan el honor de acompañarnos. Como todos ustedes saben, a lo mejor seré un poco reiterativo, les ruego me disculpen si lo soy. La Feria del Libro teníamos como estado invitado a Zacatecas. Lamentablemente, por los acontecimientos del 19 de septiembre, no fue posible llevar a cabo la feria como la habíamos planeado. Yo sí quiero hacer un reconocimiento al gobierno del estado de Zacatecas, al director del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, porque de verdad trabajamos pues con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, porque queríamos llevar a cabo un proyecto académico, intelectual. Queríamos hacer de la Feria del Libro una gran fiesta, una fiesta del conocimiento, donde estuviera presente lo más importante de la cultura de Zacatecas en la Ciudad de México, pero también, obviamente, donde estuvieran los libros de antropología e historia de las diferentes casas editoriales que están produciendo en este año, y que efectivamente la palabra y el libro se convirtiera en una gran fiesta, que nos pudiéramos obviamente a través del libro refrescar, a través del libro conversar, en fin. Y yo les quisiera señalar que desde hace 3 años se está llevando a cabo, en el marco de la Feria del Libro, una serie de reflexiones sobre jornadas y distintas miradas sobre las ciudades históricas. Para nosotros, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargados de la conservación, preservación e investigación del patrimonio arqueológico de nuestro país, es muy importante este tipo de conversación, es muy importante este tipo de reflexión que nos permita difundir y conservar el patrimonio cultural de nuestras ciudades históricas. Y en el caso concreto de Zacatecas, pues es importantísimo, porque como todos ustedes saben, la ciudad de Zacatecas está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y bueno, desde 1992. Entonces, para nosotros será muy importante que pudiéramos platicar y reflexionar sobre esta hermosa ciudad de Zacatecas y los retos que representa su conservación, su preservación, su difusión. Y en este programa queríamos también que los artistas zacatecanos pudieran compartir con nosotros cómo viven la ciudad de Zacatecas, pero no solamente la ciudad de Zacatecas, sino el estado de Zacatecas. ¿Qué piensan del estado de Zacatecas? ¿Cómo ven al estado de Zacatecas? ¿A qué se debe que haya tantos artistas en el estado de Zacatecas, sobre todo tantos artistas plásticos, Poncho, y que nos pudieran compartir esta visión que tienen ustedes? Y que un poco reflexionando sobre lo que decía López Velarde en su poema de La capital bizarra de mi estado, donde decía que Zacatecas tiene un cielo cruel y una tierra colorada, que tal vez esta luminosidad de todo el estado ayuda, no sé, ustedes nos lo dirán en esta conversación, qué tanto ayuda e inspira a los artistas en el estado. Quisiera darles las gracias a nombre del instituto
que nos acompaña el maestro Alfonso López Monreal, como ya lo señalaba, y el maestro Pedro Valtierra. Me voy a permitir dar una breve lectura, una semblanza de ambos artistas zacatecanos y después les cedería la palabra a ellos. En el caso del maestro López Monreal, a los 8 años ingresa al Instituto Zacatecano de Bellas Artes, donde toma clases de dibujo, pintura, grabado y modelado. En Guanajuato, a la par de su actividad como pintor, cursa la preparatoria y la licenciatura en arquitectura. Casi al final de esta, toma la decisión de dedicarse por completo a las artes plásticas y se traslada a San Francisco, California. De ahí viaja a París, donde trabaja con diferentes artistas y grabadores, y es considerado uno de los grandes maestros de Alfonso López Monreal, el grabador William Hayter. En Barcelona trabaja en el taller de Pascual Fort, imprimiendo para artistas como Joan Miró y con Alberto Reggi. Establece un taller de grabado e imparte clases en la Escuela de Massana. Regresa a México en 1979. Ese año el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorga el Premio Nacional de Arte Joven y participa en una exposición colectiva en el Palacio de Bellas Artes, la cual se itinera en Estados Unidos y España. A partir de 1981 comienza a compartir su residencia entre Belfast y Zacatecas. Participa en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en diversos países: España, Suiza, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Estados Unidos y México. Obtiene reconocimientos del Consejo de Artes y premio de la Competencia Abierta Irlanda 1988, Premio Leo Burnett México 1994, Medalla Goya, Salón de Honor en la 10ª Bienal Iberoamericana, México 1996, Premio del Consejo de Artes de Irlanda del Norte, ediciones 1992, 96 y 98. El más grande reconocimiento que otorga Irlanda, el gobierno de Irlanda, además es miembro vitalicio de la Academia de las Artes en el año de 2000. Ha realizado en México como en Irlanda murales en cerámica, pintura mural, vitrales, carteles, obra gráfica y el conjunto escultórico de los conos en Zacatecas. Ha trabajado en varios proyectos, destaca el conjunto escultórico del Parque Industrial de Fresnillo y los diseños para la restauración de los edificios en el centro histórico de Zacatecas. Su obra forma parte de colecciones públicas de diversos museos, fundaciones e instituciones culturales en Irlanda, España y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Poncho, por acompañarnos. El caso de Pedro Valtierra, me voy a permitir leer su semblanza. Nació en Fresnillo, Zacatecas, paisano mío. Inició en 1973 como auxiliar de laboratorio y 2 años después se convirtió en fotógrafo de la Presidencia de la República. Ingresó al diario El Sol de México en 1977 y 1 año después se incorporó a Uno más Uno. En 1984 organizó y dirigió la agencia Imagentalina. Desde entonces imparte talleres y conferencias de fotoperiodismo mexicano contemporáneo a medios de comunicación y universidades. Fue fundador y jefe de fotografía del periódico La Jornada de 1984 a 1986 y en 1995 y 2000. Editor del suplemento Cuarto Oscuro del periódico Las Horas Extras, editado por Víctor Raura Pech en 1986. Presidente de la Asociación de Autores de Obras Fotográficas 1988-91. Director de la revista Mira 1990-92 con Miguel Ángel Granado Chapa. En 1986 funda la agencia Cuarto Oscuro, de la cual es director hasta la fecha.
En 1993 fundó la revista del mismo nombre. Es fundador de la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra, inaugurada en abril de 2006. Desde 1979 ha participado en más de 300 exposiciones individuales, tanto en México como en el extranjero, así como en colectivas en diferentes países como Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, solo por señalar algunas de ellas. En 1980 participó en el libro La batalla por Nicaragua, editado por Uno más Uno. Ese mismo año participó en la publicación de Nicaragua, Un país propio, editado por la UNAM. Y el año siguiente coordinó junto con Marta Zarac el suplemento de fotografía Cámara 1, editado también por Uno más Uno. Ha coordinado y editado varios libros, El poder de la imagen y La imagen del poder. Imágenes de la jornada Nicaragua, Una noche afuera, con un texto de Jaime Avilés y Zacatecas. Ha sido jurado del Premio Nacional del Periodismo en México 1999, 2001 y 2002. Ecuador, Premio Nuevo Periodismo Sexmex en Colombia. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, como el de la adquisición en la primera y segunda Bienal de Fotografía de Limba, Nacional de Periodismo, Mejor Foto del Año por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Ciudad de México, Medalla de Plata en Moscú, el José Pagés Yergo de la revista Siempre, la Agencia EFE y el Instituto de Cooperación Iberoamericana le otorgaron el premio Rey de España por la mejor imagen noticiosa internacional. Así que tenemos dos grandes artistas zacatecanos y bueno, yo quisiera que empezáramos esta conversación y después pudiéramos tener estas imágenes que Pedro nos ha hecho el favor de traer. Y regresar un poco a la primera pregunta. ¿Creen ustedes que el medio ambiente de Zacatecas, la ciudad, sus monumentos, la historia de Zacatecas, el cielo de Zacatecas, ha influido en su obra artística, Poncho? Sí, buenas tardes ya, ¿verdad? A todos. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, en Zacatecas tenemos el privilegio de tener un gran patrimonio cultural, un gran patrimonio, en todas nuestras iglesias, todo el legado conventual a través de todos estos siglos, ¿no? Desde el barroco hasta la fecha, tenemos ejemplos maravillosos a todos niveles. En lo personal te puedo decir que aunque ya a estas alturas de la vida ya no soy tan religioso, pero de niño pues no te quedaba de otra. Fui monaguillo del templo de Santo Domingo y pues si has entrado ahí a la sacristía, ya de entrada es impresionante ver todas las pinturas maravillosas que hay ahí, ¿no? Obviamente eso tuvo que haber influido mucho, ¿no? Además de que al menos en mis tiempos, de una familia con raíces de sombrerete, que pues con una, pues de alguna forma con una gran tradición artística, tanto en lo musical como en lo plástico. Y pues eso también se absorbe, ¿no? Realmente, mi nombre es Alfonso López Monreal, pero yo firmo Monreal porque es la parte, vamos, de mi madre, de sombrerete, en la que todos mis tíos, todo eso, de alguna forma estuvieron involucrados en esto. Y bueno, no digamos, ya se mencionó hace rato que en mi niñez, aunque recuerdo perfectamente el letrero a la entrada que decía Zacatecas, 24,000 habitantes. O sea, éramos una cosita pequeña, ¿no?
y llego yo, pasaba todos los días por lo que después, lo que era el Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Por curiosidad entré y me jaló y empecé a asistir a las clases de dibujo, a las clases de pintura, etcétera, etcétera. Éramos como, hasta la fecha, nos estimamos mucho, nos conocemos, nos saludamos, etcétera. Y pues eso va creciendo. Pero también hay que decirlo que hay esa gran tradición de migrar. Así casi todos los artistas zacatecanos han tenido que irse a otros lados, ¿no? Me da mucho gusto que Lina organice ese tipo de actividades, porque me parece que nos permite a los que somos de la ciudad, el cielo, la tierra en tu trabajo. Para mí sí es muy importante. Zacatecas, pienso en mi formación, en mi producción. Hace algunos años hice un libro que se llama Zacatecas, y en ese libro escribía Víctor del Real, que es otro hombre de Zacatecas, y también escribía nuestro amigo Severino Salazar respecto de qué es lo que, en mi caso como fotógrafo, hacía que registrara de esa manera. Y ellos decían algo que es importante, dos cosas, una de cada uno. Víctor decía que, bueno, es la migración, la necesidad que tiene uno de salir y de aprender otras cosas y luego compararlas con lo que viviste. Severino Salazar hablaba de esa necesidad que uno va teniendo, que tiene que se crea a partir de tu formación, de tu niñez, de lo que ves. Pero bueno, yo creo, sí, que para mí Fresnillo, que es una ciudad minera, en donde la gente convive de manera distinta que en la ciudad de Zacatecas, porque pues, es una ciudad donde hay muchos trabajadores. Yo me dedicaba a vender periódicos a los 14 años en la ciudad de Fresnillo, pero antes en mi niñez había sido campesino, viví en un rancho hasta los 14 años y cuidaba chivas, iba a la leña, en fin, no había luz, no había nada. Pero algo que yo incluso añoro mucho cuando estoy fuera es el cielo, las nubes, y yo me entretenía mientras cuidaba chivas, me entretenía mirando el cielo y me entretenía mirando las nubes y los paisajes. Algo que yo, por ejemplo, y Poncho no me dejará mentir, que es algo realmente maravilloso y que luego nos cuestionan porque dicen que es demasiado chauvinismo, es que la luz de Zacatecas y Durango en la región, ¿no? Pero esa luz que hay, por ejemplo, en Fresnillo, y de donde yo soy, de la sierra de Fresnillo, esos atardeceres con esas formaciones y ese paisaje que se forma, y esos nopales y árboles, el viento y todas esas cosas, yo añoro mucho ese ambiente, ¿no? Ese clima incluso. O por ejemplo, ver las noches estrelladas, por supuesto. Y yo me ponía, tampoco quiero decir cosas que no son, pero admiraba desde entonces ese ambiente, la naturaleza, y creo que de alguna manera a mí me ha servido. Cuando sales, porque todos salimos, ahí Poncho tiene toda la razón, todos salimos, esa añoranza que tienes por Zacatecas, pues pienso que de alguna manera te permite ser creativo. Yo siempre, cuando hablo de esta creatividad, incluso cuando hablo de que soy un artista, yo les agradezco mucho. Yo soy un periodista muy apasionado, ¿no? Que sí me preocupa mucho como fotógrafo ver los detalles, como dicen, sacarle el alma
el espíritu, a las personas. Siempre me ha preocupado mucho eso. Y yo sí creo que tiene que ver con las ciudades, ¿no? Con los monumentos. Por ejemplo, cuando uno está fuera del país, que contrastas, que comparas los monumentos, la tranquilidad, la gente, que es otro elemento fundamental. La gente te permite extrañarla, ¿no? El calor de la gente, el trato de la gente, en fin. Pero bueno, yo creo que sí influye mucho la luz, influye mucho los amigos, la ciudad, para que uno, pues en la medida de sus posibilidades, pueda crear, ¿no? Pueda estar aportando a la fotografía, que es lo mío, ¿no? A mí siempre me ha importado mucho esta parte de la conservación, y pienso que la fotografía, como la pintura, como todas el arte en general, tanto escrito y físico, permite guardar la memoria, y la fotografía es un elemento muy importante para guardar la memoria. No lo voy a decir en el INA, porque pues aquí tienen una gran fototeca y ahí está toda nuestra historia. Pero bueno, pues sí, en el caso de fotógrafo, pues sí es importante la fotografía. Ahí tenemos una foto histórica, ¿no? De Zacatecas, que nos permite reconocer, ¿no? Yo quizá en un momento, si hay preguntas, yo quisiera hablar un poquito más sobre esto, de la importancia que tiene la fotografía en la historia y la importancia que tiene la fotografía en el futuro, que eso es algo que me preocupa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a ver la fotografía? ¿O cómo vamos a ver la historia? ¿Cómo vamos a ver cómo fuimos ahora nosotros, por ejemplo, en el terremoto que acaba de pasar? En 100 años, en 32 años, en 33 años, va a haber esas fotos o no, pero bueno, eso será otra cosa. Muchas gracias. Nada más un paréntesis, una pequeña anécdota a propósito de la luz de Zacatecas. Una vez caminando por las calles de Zacatecas me encontré con el maestro Aceves Navarro y me dice: Poncho, como me dicen así amigos, ¿no? Vámonos a dibujar. Y cuando empezamos a dibujar me dice: ¿sabes qué? Me hubiera traído un lápiz 7H, es demasiada luz. Como anécdota nada más. Muchísimas gracias, Poncho. A mí me parece muy interesante. Los dos han tocado un tema que a mí me parece fundamental, que es la migración. En Zacatecas, pues no lo tengo que decir, ustedes lo saben, la mitad de los ciudadanos zacatecanos, la mitad de los habitantes, 1,5 millones de zacatecanos, vive fuera de Zacatecas. Vive la gran parte en los Estados Unidos, otra parte en las diferentes entidades federativas. Pero yo les quisiera preguntar a ambos, que han vivido durante muchos años fuera de Zacatecas, fuera del país, ¿cómo vivieron esta migración? ¿Cómo vivieron la nostalgia un poco de sentirse fuera de Zacatecas, fuera de la tierra, y cómo la recordaban? Y si en su obra, sobre todo tú, Poncho, que estuviste tantos años en Europa, en Barcelona, en Irlanda, si esa añoranza de alguna manera la reflejabas, la pudiste expresar de alguna manera en alguna de tu obra artística. No, bueno, es inevitable, ¿no? Realmente todo lo que hacemos de alguna forma es autobiográfico. ¿Sí? Tenemos que, lo que comunicamos es lo que sabemos, lo que somos, no lo que no sepamos, ¿no? Pero se habla mucho, inclusive se celebró, no sé si sea la palabra correcta, la toma de Zacatecas, pero yo recuerdo las pláticas en casa de mis abuelos, cómo les afectó tremendamente, cómo hay un antes y un después en la ciudad de Zacatecas, ¿no? Entonces sí fue un gran trauma, fue un gran sismo para Zacatecas, ¿no? Y hubo una gran migración, muchas familias ricas, etcétera,
se fueron muchos a Guadalajara, aquí a la Ciudad de México, etcétera. Peligraba su vida, los que se quedaron a muchos los mataron. Después, por todas las razones que tú quieras, efectivamente mucha gente de Zacatecas se fue buscando trabajo, buscando un futuro, etcétera. ¿Por qué? Porque Zacatecas quedó destruida. El precio que pagó Zacatecas, o sea, la aportación de Zacatecas a la historia, digamos, sí, del país es grande, es grande. Y como te digo, o sea, todo el mundo de esa generación tiene una historia, tiene una anécdota. Llegaron, se llevaron a mi abuelo, lo mataron en la puerta, no sé, X, ¿no? Y muchas familias cercanas. Yo a donde vaya a México siempre hay algún primo, alguna tía o algo con quien quedarme, ¿no? Entonces, sí fue un evento que nos, que le cambió la vida a la ciudad. En gran parte yo creo que quizás por eso se preservó mucho de lo que hay en Zacatecas, porque Zacatecas quedó aislada. Además, un tiempo pues teníamos el Camino Real de Tierra Adentro, de La Plata, etcétera, etcétera. Después ya en la época moderna se hacen autopistas paralelas y Zacatecas queda en medio un poco de la nada, ¿no? Pero vamos, yo pienso que de los 60, 70 para acá ha habido un gran cambio. Hemos tenido personajes en Zacatecas que se han preocupado mucho por la preservación de la ciudad, afortunadamente, y artistas por demás generosos que nos han legado su patrimonio, sus colecciones, y todo eso le ha dado nueva vida a Zacatecas. Mucha gente empieza a regresar, la ciudad ha crecido, en fin, ¿no? Y enfrentamos nuevos problemas de todos tipos que no vamos a hablar aquí, pero en eso estamos. Pero sí, realmente es una historia de migración. En Chicago, en Los Ángeles, a donde vaya, siempre hay una gran cantidad de zacatecanos, y muchos de ellos, como digo, hasta parientes. Claro. Sí, perdón, pues yo esto hablaría un poco de que el ser humano realmente es un emigrante. Le gusta viajar, y que la migración no se podría entender, inclusive la historia de la humanidad, sin esta migración masiva desde siempre. Pero bueno, yo le quisiera preguntar a Pedro aquí. Me parece lo más importante de ustedes dos es que emigraron, pero regresaron. O sea, es una migración, y sí regresaron pues a la tierra. En el caso de Pedro, regresa con muchísima frecuencia y está de manera permanente en este contacto con sus orígenes, con la raíz, etcétera. Pero a mí me gustaría que tú nos platicaras un poco más cómo lo has vivido, y cómo es esa añoranza que de alguna manera, pues no quisiera usar la palabra te obliga, pero sí, como que obliga a regresar. Sí, bueno, ya han hablado ustedes de la cantidad de gentes que están fuera de Zacatecas. Hay datos de que más del 50% de los zacatecanos vivimos fuera por una situación económica. Zacatecas es un estado con pocos recursos, un estado pobre, y como dice también Poncho, bueno, se ha quedado aisladona. En algún momento dado había pocas posibilidades para el desarrollo, para el crecimiento, y la misma necesidad del ser humano de emigrar, de irse, de buscar alternativas, hace que nosotros estemos fuera. Lo interesante, y es ahí donde me llama la atención, y quiero aclarar que no soy chauvinista, pero extraño mucho Zacatecas, o extraño mucho Fresnillo cuando estás fuera. ¿Cuál es la razón por la cual extrañas? Y eso yo me lo he cuestionado muchas veces. No quieres solamente regresar para ver la ciudad, sino quieres regresar para hacer algo, ¿no? Yo he participado con Poncho en proyectos para trabajar en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros hacemos, en la cultura, ¿no? Poncho presentó un proyecto hace varios años, muy importante, que no ha logrado, pienso, o ahí más o menos va a integrarse un proyecto para integrar a los que estamos fuera, los artistas que estamos fuera. A mí me interesó mucho, y desde siempre
creo que el resultado de este proyecto de Poncho es haber creado la Fototeca de Zacatecas, una fototeca que se integra con la idea de recuperar la historia, no solamente Zacatecas, sino regional. Pero bueno, migramos, nos vamos por distintas circunstancias. Yo me vine al Distrito Federal con mi familia de 8 hermanos y luego aquí nacieron otros 3, somos 11. Me vine, digamos, empujado por la necesidad. Pero cuando ya llevas muchos años, yo nunca perdí mi identidad, siempre iba, allá está mi madre y mi padre ahora, tengo 2 hermanas, tengo muchos tíos, siempre regresas a la tierra. Mis hijos están registrados en Zacatecas, al principio se enojaban, porque pues, sobre todo cuando estaban adolescentes, ¿cómo los había registrado en Zacatecas? ¿Cómo de Fresnillo? No, en Fresnillo, en Zacatecas, pero bueno, ya ahora que han crecido se dan cuenta que, bueno, sí es importante. No sé cuál es la razón por la cual, y yo pienso, por la cual tú quieres regresar, ¿no? Yo pienso que los oaxaqueños es lo mismo, ¿no? En fin, en el estado, en el mundo, tú eres de donde dicen que eres donde vives y yo creo que eres de donde naciste. Y hay muchos factores, yo me pregunto cuáles. No soy político, pero quiero apoyar con lo que yo sé el lugar donde yo estoy, donde yo nací. Quiero contribuir a su desarrollo, ¿no? A su desarrollo cultural. Para mí lo más importante en este momento en el país pues es impulsar una política cultural, una política de educación, porque ahí es donde está lo que nos va a permitir resolver todos los problemas que tenemos. Y problemas son muchos, tampoco vamos a citar aquí, pero hay muchos problemas. Por eso es que yo creo que uno tiene que contribuir de esta manera. ¿Cómo? Con la fotografía. ¿Cómo? Con una fototeca que recupere la historia, como lo ha hecho el INE y como lo han hecho otras instituciones. Pero bueno, yo no viví fuera del país mucho tiempo. Yo viajaba a distintas partes como fotógrafo, a Nicaragua, Centroamérica, en fin, África, en fin, en distintos lugares. Y algo que a mí me ha gustado mucho siempre es que he conocido a mucha gente de Zacatecas que siente ese arraigo y esa necesidad de regresar a su tierra, de ir y de contribuir con algo. En algún momento hicimos la presentación del libro de Zacatecas, que no traigo, pero que traigo una copia aquí de Severino. Hicimos una presentación de ese libro en el Centro de la Imagen hace muchos años y allí vino una señora que estaba casada con un zacatecano en Los Ángeles. Cuando dio la invitación, decidió quedarse a la presentación y me dijo algo que me gustó mucho. Dice, oye, los zacatecanos son algo raro porque mi marido es zacatecano y siempre está hablando de Zacatecas y quiere contribuir con algo en Zacatecas. Yo me quedé de hecho ahora aquí en México, me dijo, para llevarle el libro a mi marido. Pero bueno, no sé si esto responde tu pregunta, no sé si porque pienso que me estoy dispersando un poco, pero bueno, contribuye. Yo quisiera antes de terminar, para que no se me olvide, contar otra anécdota a propósito de Poncho, porque son muy parecidos. Hay un poeta amigo, Javier Molina, que fue reportero, quizá no lo conozcan ustedes. Él entrevistó, entre otros personajes, a Jorge Luis Borges, en fin. Y Javier Molina es un poeta que vive ahora en San Cristóbal de las Casas. Fue a Zacatecas en un encuentro de poesía y él es un bohemio, es un personaje y me contó Jesús Reyes Cordero, un pintor amigo, que iba en el centro de Zacatecas, Molina, después de una noche larga, temprano, y entonces volteó al cielo como con cierto temor y expresó, ¡ah, caray! Con este cielo hasta yo sería pintor. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera una última pregunta para
dar paso después a las fotografías y después para algunas preguntas del público. Obviamente nuestra tarea como instituto es la conservación y la preservación del patrimonio cultural. Y viene muy a cuento por este trabajo que ha hecho la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de distintas miradas a las ciudades históricas. Nosotros obviamente tenemos un gran reto, no solamente en la ciudad de Zacatecas, sino en todas las ciudades históricas. Conservarlas, preservarlas, verdaderamente es una lucha titánica, es una lucha cotidiana y y nos enfrentamos a diferentes problemas. Pero uno de los problemas que más nos preocupa a nosotros es cómo los centros históricos se están despoblando. Y los centros históricos se llenan de restaurantes, de ahora que les llaman antros, etcétera, que no está mal si hubiera un equilibrio, si hubiera un mejor ordenamiento de carácter urbano. Y ahí a mí me parece, Poncho, que tú has contribuido, y también, por supuesto, Pedro, grandemente a la conservación de la ciudad de Zacatecas, del centro histórico de Zacatecas. Tú mismo, Poncho, vives en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Desde su punto de vista, ¿qué otras acciones tenemos que hacer? ¿Cómo podemos impulsar o sugerir nuevas políticas con el propósito de que los centros históricos se vuelvan a poblar y que los centros históricos no pierdan este tejido social que se debe conservar? La tiendita, la tintorería, la gente que vive en el centro histórico, que lo disfrute el centro histórico, porque los centros históricos son para caminarlos, para admirar cada uno de los monumentos que tienen estas ciudades. ¿Cuál sería tu opinión, Poncho? Yo me acuerdo que hace años te conocí en ese gran proyecto de restauración de la Ciudadela del Arte, que es un proyecto muy, muy importante, donde está inclusive la fototeca que Pedro ha impulsado. Pero ¿qué otras cosas consideran ustedes que se deberían hacer para seguir conservando este tejido? Híjole, esa sí que es una pregunta compleja y difícil. Es una lucha de día a día, es una batalla, en la que nos enfrentamos ante todos esos, ese cáncer, ese monstruo al que enfrentamos los mexicanos, que pues hay que decirlo para empezar con todas sus palabras, ¿no? El de la corrupción, por un lado. Casi siempre que está uno hablando sobre todo esto, siempre uno acaba haciendo énfasis en la educación. Y se hace muy poco en educación. Yo acabo de trabajar hicimos un mural cerámico con más de 800 niños. Les pregunté a todos, hice un papelito, ¿qué les dan de iniciación artística en sus escuelas? Y el 100% me dijo que nada. Les pregunté a los maestros y me dijeron, pues es que no sabemos cómo dar eso. O sea, si bien nos va, los ponemos un bailecito a fin de año y ya. ¿Sí? Te puedo contar infinidad de anécdotas y de situaciones, ¿no? Como tú lo dijiste, yo vivo en el centro histórico. Es más, la calle donde yo vivo es una calle paralela a la principal de Zacatecas, a espaldas del Teatro Calderón, a 50 metros del Museo de Pedro Coronel, a 20 del Zacatecano, etcétera, ¿no? Pero a 30 de las 15. A 30 de las 15 letras, sí. Que es una cantina. Calla.
Pero fíjate, yo digo algo que es, y en esto, digamos, el INA sería, debe de ser un aliado nuestro en estas ciudades. Debe de ser un gran aliado, de unirse a esa batalla que estamos de día a día, ¿no? Justamente con la gente se va y lo que llegan son antros y siguen dando permisos y permisos y permisos y permisos que no sabe uno por qué. Los decibeles, la inseguridad y todo lo que ocasiona este tipo de cosas, pues es un mal real, y que los que vivimos ahí lo vivimos, y mucha gente te dice, pues ya que estás haciendo ahí, vete a un lugar más tranquilo, ¿no? Pero caray, pues es la casa familiar, es la casa de mis padres, sí. Pero no todo el mundo lo ve así. Otros lo único que hacen es rentar las fincas. Pero a lo que voy es esto. Se tiene que definir una vocación real, ¿no? Y sobre eso irnos. Yo la calle donde yo vivo, lo explico así claramente. Yo conocía a todas y cada una de las familias que vivían en mi calle. Y ahora tenemos una galería de arte, pero enfrente tenemos un antro de mala muerte. A un lado enfrente de este antro tenemos un hotel boutique, pero a un lado hacen un periódico y está la máquina del Lidl. Y enfrente es ruina, y luego es una casa habitación, y luego es otra ruina, y luego es un karaoke que cantan espantosamente. ¿Sí? Quiere cantaran bien, sí, ¿verdad? todavía cantaran más o menos bien. Y enfrente es un museo. O sea, les digo, pues claro que yo me voy a estar peleando toda la vida con los del antro porque ellos quieren tenerlo abierto hasta las 6 de la mañana y yo quiero descansar. Sí, yo no sé cómo le hacen los que se quedan en un cierto hotel. Yo conozco amigos que me dicen que han pedido en la noche que los cambien de cuarto. Sí, entonces, qué importante es definir una vocación de estos centros históricos y sí crear un programa de recuperación de los edificios y darles un uso que sea más congruente con la idea que tenemos. Es una lucha, nosotros tenemos una idea y otras gentes que tienen otra idea de cómo utilizar el centro. Desgraciadamente su idea es una, vamos a abrir un antro y vamos a hacernos millonarios en un año, ¿no? ¿Sí? A costa de lo que sea, y no es cierto. Pero bueno, no todo está perdido. Creo que Zacatecas es de esas ciudades y de esos centros que están en el límite, que se puede ir o para un lado o para el otro, y por eso en este instante es importantísimo estar conscientes y no descansar, sino y estar ganando espacios, cada vez ganando más espacios, como ganamos el de la Ciudadela, como se está ya, nos llevamos cosas como también continuar. Está aquí el director del Instituto de Cultura. Yo sé que es muy importante tener ese proyecto de programas culturales y de festivales continuamente, es ir ganando los espacios. Nos vamos a llevar la Bienal FEMSA Zacatecas, eso va a ser muy bueno para nosotros, y atraer el turismo que queremos nosotros atraer, ¿sí? Porque todos son números y todos, pero no todos son números. Hay que nosotros tenemos un patrimonio y podemos ofrecer una oferta cultural como muy pocas ciudades lo pueden ofrecer, ¿sí? Con un tamaño que es muy humano, con un nivel de toda la obra pictórica muy alto, de lo más alto que puedas tener en México a lo largo de toda su historia, ¿no? Y ya lo dijo también el director Alfonso Vázquez, continuamente hay una gran tradición musical también, no nada más es plástica, también es musical, y también pudiera ser lo que decimos de todo México, pudiera ser maravilloso, pudiera ser un espacio sensacional, y sin embargo se lo estamos entregando por 10 pesos, ¿sí? A gente que no tiene la visión que tenemos nosotros. Entonces, pues ahí estamos, y el INA tiene una gran responsabilidad ahí local para
proteger y para detener y para etcétera, etcétera, etcétera. Además, ustedes tienen los expertos que nosotros no tenemos, sí, que son necesarios en restauración, en etcétera, en evaluación, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo sé que lo están haciendo. Aprovecho este foro para agradecérselos, felicitarlos y decirles que no está ganada la batalla, estamos en medio de ella, ¿eh? Yo te agradezco, antes de cederle la palabra a Pedro. Por supuesto que es una tarea complicada, es una tarea muy, muy compleja, y creo que sin la participación social y sin la participación de ustedes como artistas, que sin lugar a dudas tienen un impacto muy importante en la sociedad, es muy difícil. Por eso es muy importante su participación, y por eso yo quisiera también escuchar el comentario de Pedro en este sentido. Sí, mira, gracias. Es una pregunta difícil, complicada, porque pues nos obliga, y gracias por este comentario, nos obliga a que nosotros también asumamos una mayor responsabilidad en cuanto a la conservación de la ciudad. En primer lugar, pienso que la política que se ha establecido, concretamente en Zacatecas, respecto del centro histórico y respecto de la recuperación de la ciudad, es una política equivocada. Responde mucho a los intereses yo no diría del capital. El capital bien empleado, bien hecho, puede dar mejores resultados. Pienso que no hay un ordenamiento para que se respete el centro histórico, la convivencia entre los habitantes, como lo dice Poncho. Y también algo que me llama mucho la atención, y yo lo he comentado mucho con el arquitecto Carlos Augusto, que recorremos de pronto la ciudad, es esa falta de esa necesidad que tenemos, que debe tener los zacatecanos, los que vivimos en el centro, los que viven en el centro. Yo también pronto voy a vivir en el centro, en Zacatecas, de querer la ciudad, ¿no? De defenderla. Por ejemplo, los restaurantes los modernizan, pero los cambian y ponen unas cosas muy feas, y cambian todos los muebles, y entonces no respetan la construcción antigua. Pero ellos lo que deberían hacer es modernizar acá, modernizar el servicio, como lo hacen cualquier ciudad histórica en Italia, en Irlanda, en Lisboa, en Roma. Están dando un servicio bueno en un restaurante que conserva sus muebles originales de 50, 100 años, y está dando un buen menú, una buena comida, ¿sí? Y en Zacatecas se entiende distinto en algunos casos, no en todos, ¿no? Yo pienso, y aquí sí le agradezco a Poncho que diga esas palabras, porque yo me sumo a lo que él quiera hacer. Yo pienso que tendríamos que hacer algo nosotros para defender, para recuperar el centro histórico de Zacatecas, porque tiene en realidad muchísima oferta cultural. Sin embargo, falta más cuidado y atención, y que los que ponen nuevos negocios pongan nuevos negocios pensando en que se tiene que conservar la calidad y los edificios y las instalaciones y los restaurantes en un respeto histórico, ¿no? Falta también responsabilidad, como decía, de los que vivimos en Zacatecas. Por supuesto, de la autoridad, que haya un mayor rigor en la autorización de los permisos. Nosotros, y yo lo voy a decir me han criticado por decirlo, hay un personaje importante que se llama don Federico Sescós, ¿no? Muchos amigos míos me cuestionan porque yo defiendo a don Federico Sescós. No es que lo defienda, fue un personaje que gracias a él se mantuvo Zacatecas como está. Yo creo
que hace falta una organización, un grupo de personas que bien integrados con la sociedad defiendan o trabajen para recuperar el centro histórico. Me han dicho desde el propio INA que un 30-40% del centro histórico está abandonado. Y está abandonado, pienso que eso se puede ir recuperando paulatinamente, porque hay en otras partes esfuerzos para recuperar ciudades como, por ejemplo, en Lisboa o en otras partes de las ciudades importantes italianas, proyectos que poco a poco se han ido recuperando, pero pues ahí sí tiene que participar el gobierno, la sociedad civil y los empresarios. Y yo pienso que eso es lo que hace falta en Zacatecas. Creo que la participación de muchos de los que estamos en estas actividades sería importante, ¿no? No con afán protagónico ni nada de eso, sino participar, porque pienso que Zacatecas corre el riesgo de perder su ¿cómo se llama? Su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad. Y solamente quisiera, no sé si en este momento, leer un párrafo solamente respecto de una de las fotografías que yo voy a mostrar ahorita, sí, si hay tiempo. Sí, adelante. No sé si quieras primero que mostremos las fotografías y después leer el párrafo, sí, como tú lo quieres. Es un párrafo de Severino Salazar. Pues si gustan podríamos pasar las fotografías. Si no me paro. Así como no. ¿Quieres que para que también podamos ver las fotografías? Perdón, muchas gracias. Este es un libro que son fotos que hicieron en el 86, 87. Le podemos ir pasando más rápido porque si son ese es en Patillos. Perfecto. Esta fotografía fue hecha en Patillos, un pueblo de Fresnillo, donde nació precisamente Francisco Goitia. Fresnillo, la mina de Proaño, Zacatecas. Sombrerete, precisamente, el cielo, las nubes. Cedros, en el municipio de Mazapil. El Gallito, una cantina que lamentablemente cerró. ¿Te acuerdas, Poncho? Sí, que no se acuerda. Chalchihuites. Bueno, pues esta es una pequeña muestra de fotografías de Zacatecas. Y quería leer un párrafo solamente de Severino Salazar, como un pequeño reconocimiento a nuestro amigo Severino, que era de Zacatecas. Sentado sobre los últimos peñascos del Cerro de la Bufa, un semidesnudo y esquelético niño mira a una explanada donde otros chiquillos juegan un partido de fútbol.
o tal vez mire lejos, y más abajo, donde queda la ciudad de Zacatecas, se extiende a lo largo del horizonte una superposición de cubos de cantera apenas sombreados aquí y allá por las formas irregulares de los árboles, como si la zona sagrada del juego flotara sobre la zona sagrada de la vida, la ciudad. Severino Salazar es un escritor que ya lamentablemente murió. Yo hice un libro que se llama Zacatecas. La mayor parte de las fotos de esta que proyectamos están en ese libro. Y Severino escribió un texto que me parece muy, muy interesante. Severino era un personaje de Zacatecas que hizo su doctorado en Londres, trabajó en la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. Y cuando ya estaba un poco enfermo, me lo encontré un día y me dijo: oye, Pedro, me gustaría que hablaras con el gobernador para que me hicieran un reconocimiento. Y bueno, yo quería hacer eso, lamentablemente no se pudo. Y hay otro caso de un poeta cubano, Fayad Jamiz, a quien pues es un poeta famoso cubano que murió también, pintor, y que fue agregado cultural de Cuba en México. Él nació en Zacatecas, en Ojo Caliente, y también cuando estaba agregado cultural de La Habana aquí, quería ir a Zacatecas para que le hicieran un reconocimiento. Este personaje es un hombre que ya murió, pero que nació en Zacatecas. Muchas gracias. No sé si Poncho quisiera agregar algo, hacer algún comentario, un poco a manera de, pues, no de conclusión. Yo creo que quedan muchas cosas pendientes y yo estoy cierto de que el auditorio quisiéramos que siguieran conversando y enriqueciéndonos más con su muy amena conversación, pero creo que hay un programa y tenemos un poco que ajustarnos a los tiempos. Entonces yo le pediría a Poncho si quisieras hacer algún comentario, Poncho, algún comentario final un poco para cerrar esta conversación. No, simplemente agradecer la invitación, que es lo que se debe decir en estas ocasiones, agradecerlo de verdad, de todo corazón, y aprovechar este espacio, este micrófono para simple y sencillamente invitarlos a Zacatecas, invitarlos a que nos apoyen, nos ayuden, que queremos, es el tipo de visitantes, el tipo de turismo que queremos, gente como ustedes que están interesadas en este tema, que van a saber apreciar en toda su plenitud lo que tenemos por allá. Según yo me jacto de ser un buen guía de mi ciudad, incluidas las cantinas para que sí, tenemos un excelente mezcal zacatecano, y se está produciendo un muy buen vino tinto también, tierra adentro, de que ha ganado ya muchos premios. Pero digo, estoy tratando de atraerlos a mi ciudad. La invitación está abierta. La gente de Zacatecas tiene también esa particularidad de ser muy amable con el turismo, y eso no se compra, eso ya se es así. Entonces, pues muchas gracias por su invitación y muchas gracias por todo. Me han atendido sensacionalmente, siguen echando ganas. Yo sé que ustedes acaban de pasar por un trauma muy fuerte, estamos para apoyar. Igualmente hay muchas cosas que apoyar también allá, sobre todo a las gentes que están, los profesionales del INAH, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Poncho. No sé, Pedro, si quisieras hacer algún comentario. Pues igualmente que Poncho, agradecer a Lina, agradecer al licenciado José María Muñoz Bonilla la invitación. Yo pienso que este tipo de actividades sí contribuyen mucho, pues a por lo menos a sembrar ideas para hacer ciudades mucho más agradables, más atractivas.
y pues sí, invitarlos a Zacatecas. Creo que hay buenas opciones allá para disfrutar, para conocer. Hay varios museos, en fin, y agradecerles la oportunidad que nos dan de compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias. Yo quiero reiterarles mi agradecimiento a nombre de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto Hernández, por haber participado y aceptado esta invitación. Efectivamente vivimos un momento difícil no solamente en la Ciudad de México, sino en varios estados de nuestro país. Para el instituto han sido días bastante complicados, pero lo importante es que seguimos trabajando, y me parece que contamos con la solidaridad de gente como ustedes. A mí me parece fundamental, y no solamente ahora por haber aceptado venir y haber tenido esta conversación con nosotros, sino porque me parece que la labor que ustedes realizan en Zacatecas ha sido siempre en bien de la cultura y en bien del patrimonio cultural. Nosotros estamos convencidos de que la conservación y preservación del patrimonio cultural debe ser una responsabilidad compartida, y qué bueno que tengamos artistas de la calidad de ustedes y de esta gran sensibilidad que nos ayuden a conservar y a preservar lo que los mexicanos más queremos, que es nuestra historia y nuestra identidad. Pues a nombre del Instituto, muchísimas gracias. Creo que teníamos un obsequio por ahí, un reconocimiento que les quisiéramos otorgar. No sé si Adriana, la coordinadora nacional de difusión, nos hiciera el favor de entregarnos y de acompañarnos aquí. Muchas gracias de verdad por haber aceptado en estos días tan complejos. Gracias. No sé si, Adriana, si quieras decir algunas palabras. Nada, pues muy agradecidos de verdad con la solidaridad de la gente que ha estado con nosotros estos días. Como decía Pepe, cancelamos la parte fundamental de la feria. Sin embargo, dejamos los foros de reflexión y algunas conferencias magistrales porque estamos convencidos de que ahora más que nunca hay que reflexionar sobre lo que hemos vivido y sobre las ciudades en las que queremos vivir. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Valtierra, muchísimas gracias, maestro. Y Pepe, muchísimas gracias por todo tu apoyo, que realmente fue muy grande para elaborar la feria, para armar el programa. Era un programa de 250 presentaciones. Y 100 editoriales participantes. Ciertamente Zacatecas le metió todas las ganas para que fuera un programa inteligente, divertido, ameno y sobre todo diverso, que mostrara la enorme diversidad cultural de Zacatecas, ¿no? Lamentablemente, pues eso se pospuso. También muchísimas gracias a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en la que creo que no ha dormido nadie desde el 7 de septiembre, que fue el primer sismo, por haber seguido adelante con el foro y por estar aquí. Gracias a todos.